Ya estamos. ¿Qué Aquí tal? lo hemos hecho. Bien, ¿no? Yo Muy bien. bien. En mi ejercicio profesional, en la práctica de la psicoterapia, me ha quedado muy claro muchas veces que en muchas personas existe el rechazo hacia sí mismas. Nos rechazamos, no nos aceptamos, nos sentimos culpables, avergonzados. Es algo omnipresente en la práctica de la psicoterapia el déficit, la deficiencia en el amor por uno mismo. Por eso hemos pensado que es importantísimo que podamos hoy hablar por qué es importante en la maduración de la personalidad, en nuestra alegría, en nuestra felicidad interior e inclusive también, claro está, en el camino espiritual. El amor por uno mismo es la base, el fundamento para que precisamente podamos hablar de un amor mucho más libre de apegos y de necesidades egocéntricas hacia los demás y hacia todo lo que nos rodea. Por eso el amor a uno mismo es ese fundamento de un amor liberado hacia todo lo que nos rodee, sin apegos y sin necesidades infantiles que nos lastren durante toda nuestra vida. Presentamos el canal, como siempre. Ya sabéis que esto es Psicología y Espiritualidad. Yo soy Rafa Millán. Yo, María Herrero. Hemos invitado al gran José María Herce a petición popular, después de un montón de gente, con los vídeos anteriores que iremos dejando en tarjetas para que los podáis encontrar, en que ya hemos tratado muchos temas interesantes con José María. Y quiero animaros a quedaros hasta el final, porque José María nos va a dar 8 indicios muy concretos de cuándo estamos amándonos mal a nosotros mismos y 8 claves o consejos para que podamos salir de ese estado y aprender a amarnos desde una perspectiva psicológica y espiritual mejor a cada uno de nosotros. Y ahora ya, sin más, animándoos como siempre, si lo tenéis a bien, a suscribiros al canal si os interesa nuestro contenido, para no perderos vídeos como este con José María y otros que grabaremos en el futuro, dejándoos un like, compartirlo en redes sociales si os parece que tiene algo que aportar. Y ya está, ¿no, Martía? Y así, vamos a escucharlo a él. He soltado yo todo el rollo como Sí. siempre, pero eres tú la que tienes que decirlo. Yo iba a decirlo, pero no me has dejado. Es verdad. Pues entonces, ahora habrá un montón de comentarios echándome la peta con razón. No, ahora déjale hablar a José María. Ahora ya nos callamos y dejamos a José María. Bueno, con mucho gusto, y más adelante tengo entendido que podemos comentar entre todos lo que aquí vaya surgiendo. La primera cuestión también que habría que tomar en consideración es la diferencia que hay entre el amor a uno mismo, el amor por uno mismo, y el egoísmo, el egocentrismo o incluso el narcisismo, para que no haya confusiones terminológicas y conceptuales. El amor a uno mismo se diferencia notablemente del egoísmo, porque el egoísmo, al fin y al cabo, en muchos casos es una detención de la maduración, es una conducta inmadura que se ha detenido en el proceso evolutivo de la maduración emocional y por lo tanto a veces también constituye una propia defensa frente a ansiedades, miedos y demás. El amor por uno mismo es algo totalmente diferente, no excluye al otro. Ya diremos más adelante de qué forma se puede cultivar y cómo se puede manifestar y practicar, pero el egoísmo es indiferente al bienestar del otro. El egoísmo está volcado en los intereses y en las necesidades personales con indiferencia y exclusión del otro. Algo que no va a suceder en el amor por uno mismo. El amor por uno mismo, hay que decirlo una y otra vez, no solamente no excluye al otro, sino que es condición sine qua non para poderle amar con más libertad, con menos necesidad de recibir su amor como un niño pequeño insatisfecho o su valoración. El amor por uno mismo, de hecho, no es contrario, esta es una dualidad, esta es una antinomia falsa. No existe el amor por uno mismo y el amor hacia los demás. En realidad es el mismo amor, y es un amor que empieza por el fundamento, por la base, que es la relación amistosa, el conocimiento propio hacia nosotros mismos. Decía Rousseau, por ejemplo, el filósofo y pedagogo francés, que nadie puede ser feliz si no se ama y si no se aprecia a sí mismo. Algo que suscribo desde mi práctica personal y desde mi práctica profesional en la psicoterapia. Así que se diferencia del egoísmo, pero también se diferencia del narcisismo. Hay mucha gente que cree que el narcisista es alguien que se ama mucho a sí mismo, solo se ama a sí mismo, pero no es así. El narcisismo
que proviene del mito de Narciso, este término, en realidad supone el apego o el amor a la imagen, al reflejo que nos llega del otro, a esa búsqueda de una valoración externa del reflejo, de la mirada del otro que nos convalide nuestra importancia, nuestra valía. Por lo tanto, el narcisista no se ama a sí mismo. Ama y está pegado a una imagen valiosa que espera que el otro le devuelva, como en un reflejo. En cambio, el amor a uno mismo es aceptación, es asunción de nuestra pequeñez, de nuestras valías, de nuestras fortalezas, de nuestras limitaciones también. Pero hay una gran independencia, como diremos también más tarde, de esa necesidad de que el otro me devuelva una imagen valiosa, precisamente porque yo ya la he abrazado en mi identidad concreta y singular. No, perdona, continúa. Seguimos entonces. Seguimos. Bueno, como queríamos diferenciar... Me está costando, pero voy a callar. Sí. Bueno, ya podemos comentar tranquilamente más tarde. Entonces, hecha esta presentación, porque es importante el amor por uno mismo, en qué se diferencia del egoísmo para que no haya confusiones y del narcisismo. De hecho, podríamos decir sobre esto último que a mejor y mayor amor y aceptación por uno mismo se reduce el narcisismo. No es que justamente se diferencie del narcisismo, es que se reduce el narcisismo. Si yo no necesito que el otro, como una necesidad básica, me ame, me valore, me reconozca, porque esa mirada ya la tengo cultivada en mí, justamente estoy más libre para justamente no necesitar esa convalidación narcisista, ese reflejo especular del otro, como en un espejo, ¿no? Que nos tenga que devolver una imagen que no tenemos interiorizada o que no tenemos plenamente asumida. Así que, hechas estas diferenciaciones, yo creo que podemos pasar a describir y explicar brevemente, sucintamente, 8 características, 8 indicadores o señales que nos pueden mostrar una deficiencia, una falta de amor o de genuino amor por uno mismo. Esto lo he observado y lo he comprobado en mi práctica ya de casi 34 años de experiencia psicoterapéutica. La primera de todas es la autocrítica severa. Es decir, personas que cuando se relacionan consigo mismas están siempre viendo sus errores, enfatizando de manera muy crítica sus fallos. Son jueces severos y no personas que tratan de comprender incluso sus errores desde una perspectiva más compasiva, como diremos más adelante. Esta es la primera o una de las primeras señales o indicadores de esta falta de amor por uno mismo. La crítica, la autocrítica, rigurosa en extremo y poco benevolente hacia uno mismo. Pero también tenemos otro indicador importante, que es la hipersensibilidad a la crítica o las observaciones, mejor intencionadas o no, con más fundamento o no, que nos pueden hacer otras personas. Esta sensibilidad, este gran impacto que nos puede provocar un comentario o incluso una mirada seria o alguien al que saludamos y no nos devuelve el desayuno, es decir, el saludo. El desayuno es peor, que no te lo devuelvan. Sí. El saludo, bueno. Es mejor que se quede uno dentro con él. Bueno, pues como decíamos, esta hipersensibilidad a la crítica también es otra característica muy importante, es otorgar un gran poder a las otras personas para definir lo que somos, lo que valemos, quién somos, ¿no? Hipersensibilidad a la crítica. Una tercera señal, un tercer indicador de ese déficit o deficiencia por uno mismo, por el amor a uno mismo, es la indecisión crónica. Personas que tienen incluso en decisiones muy pequeñas dificultades para poder elegir algo. Es decir, dan vueltas, esta opción, esta otra, tienen mucho miedo a equivocarse, a errar, hasta el punto de llegar a situaciones de auténtica obsesividad o de bloqueo. No terminan de poderse decidir, no dan un paso, tienen mucho miedo, me puedo equivocar. Este es otro indicador muy claro de esa falta de confianza, de decir, bueno, aunque te equivoques, será tu equivocación.
será tu aprendizaje, será el error que te permita la enseñanza experiencial que necesitas. Pero en personas que tienen esa deficiencia de amor por uno mismo, vemos con mucha frecuencia esta dificultad para decidir, para tomar una decisión sobre incluso cosas muy pequeñas. No estoy hablando de grandes decisiones necesariamente, ¿no? Esta es otra característica bastante importante en el déficit de amor por uno mismo. Otra característica es la necesidad de complacer, la necesidad de aprobación, muchas veces combinada con falta de asertividad, de poder decir que no, de defender derechos, de poner límites a conductas abusivas de otro. Todo por una gran necesidad de que el otro me apruebe, me reconozca, para complacer los deseos del otro. Con lo cual, a veces tenemos conductas de mucha sumisión a los deseos de los demás y poca conexión con el criterio propio, con los deseos personales. Esta es otra característica, el deseo de complacer, el deseo de agradar, que está muy relacionada muchas veces con un déficit muy grande de esa asertividad para decir no a demandas o poner límites o afirmarse uno mismo, ¿no? Hay mucho miedo a afirmarse por esa necesidad de quiero complacer, quiero buscar el agrado del otro. Otra característica que también en algunas personas define bastante la falta de amor por uno mismo es el perfeccionismo. No en todos, pero en un sector. Son personas que no solo aspiran a hacer algunas cosas en particular sin el error mínimo, sino que su mirada y su juicio es sobre las imperfecciones, los errores que cometen, ¿no? El perfeccionista no es simplemente alguien que aspira a la perfección o que quiere hacerlo todo sin error ninguno, es un tipo de mirada y de juicio sobre los errores y las imperfecciones, como si el campo mental se estrechara y solo pudiera ver de sí mismo eso en particular. Con lo cual eso también, claro, tiene unas consecuencias muy claras en la relación amistosa con uno mismo, que se ve muy deteriorada, ¿no? Hablábamos del perfeccionismo y vamos a hablar también de otra característica importante, que es justamente la actitud comparativa y la envidia, que quizás en otro momento podamos dedicar de forma muy monográfica a hablar de por qué nos comparamos con otras personas o experimentamos envidia o una especie de contraste con el otro, competitivo más o menos, qué es lo que tiene el otro, qué es lo que no tengo yo. Esta es otra característica muy frecuente, que es compararse con otras personas y caer en la trampa, lo que yo llamo la trampa de la comparación. ¿Por qué? Porque nadie es comparable a nadie. Todos somos únicos, diferentes. Tenemos una biografía única, tenemos una personalidad también diferente y singular. Y también, además, nos rodean unas circunstancias personales que no son comparables a nadie, ¿no? Entonces, muchas personas se comparan con apariencias que ven en otros, muchas veces ni tan siquiera son bienes o cualidades, y además de forma sesgada, de tal forma que puedan ver y compararse con lo que el otro tiene que no tengo o que tiene más que yo, y no percibir otras valías propias que igual la otra persona carece de ellas. Una comparación sesgada y además errónea. Vuelvo a insistir, es una trampa la comparación, porque todos somos únicos y en el amor por uno mismo tiene que haber ese abrazo, esa aceptación de eso singular que somos, lo mucho o lo poco que seamos, con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestras fortalezas, con nuestras debilidades, con nuestras imperfecciones o limitaciones, ¿no? Y esa fórmula es única. ¿Por qué nos vamos a comparar, no? Ya hablaremos de esto con mucho detenimiento. También la posibilidad de que surja la envidia, que es consecuencia de la comparación. No puede haber envidia sin comparación con la persona envidiada, ¿no? Y con sus cualidades o supuestos bienes de los que yo carezco. Entonces, la comparación, la actitud comparativa también es otra señal muy característica de la falta de amor por uno mismo. También otra que se ve bastante en las relaciones de pareja y en otras relaciones, que es la persona con déficit de amor por uno mismo no se siente digna de amor. Es amada y querida, pero no termina de creerse con el derecho a ser amada y digna de amor.
De tal manera que aquí también pueden surgir problemas derivados de esta falta de confianza en que puedas ser querido y amado tal y como eres, o sentirte digno de amor. Entonces esta es otra señal también que nos puede claramente orientar en esa dirección que estábamos comentando. Básicamente estos indicadores, podríamos encontrar otros o otras señales, nos pueden dar una idea en qué medida tenemos ese amor por uno mismo suficientemente equilibrado o tenemos carencias y faltas, para que podamos justamente a partir de ahí centrar en qué nos ha herido en nuestra vida o en qué nos podemos percibir faltos de ese amor y podamos trabajarlo a continuación. Yo, como tengo los 8 de los que nos has comentado en grandes dosis, estoy muy necesitado de 8 consejos para superarlo. A ver, ¿cómo podría amarme mejor a mí mismo, José María? Sí, bueno, yo creo que hay que decir una cosa importante, ¿no? Desde el principio. El amor por uno mismo no es algo que surja espontáneamente por lo general, ¿no? Sería muy largo explicar que es un proceso también de construcción que tenemos en el curso de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, en realidad durante toda la vida, ¿no? Pero sí hay que decir que el amor por uno mismo se puede cultivar. Y como decíamos al principio, es muy importante que podamos sabernos amar bien, aceptarnos, para que podamos a partir de ahí justamente tener relaciones más libres de nuestros apegos y nuestros miedos, ¿no? Vamos a ir describiendo ciertas características, ciertas señales también, o rasgos, para que podamos cultivarlos y desarrollar ese amor tan necesario por nosotros mismos y tan escaso, como decíamos, en contra de la creencia popular. Porque aunque vivamos en una sociedad muy individualista, esto no significa que los individuos se amen correctamente, ¿no? Creo que tiene más que ver con el narcisismo que hablábamos antes, ¿no? Con esa necesidad compulsiva de ser visto, reconocido, admirado, más que con un sano amor a uno mismo que, como antes afirmé, reduce el narcisismo y la necesidad de aprobación o de valoración externa. La primera de las características, el primero de los rasgos para cultivar dentro de nosotros ese amor por uno mismo, yo diría, como dijimos ya en su momento cuando hablamos en uno de los vídeos sobre el arte de la introspección, es autoconocernos. No puede haber amor por uno mismo sin conocimiento propio. Si no sabemos quiénes somos, cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son nuestros deseos, nuestros miedos, nuestros anhelos, ¿no? Si no exploramos nuestro mundo interior, ¿cómo vamos a amarnos? No podemos en general amar algo que no conocemos. Amamos aquello que conocemos en el sentido estricto de la palabra. Por lo tanto, la primera dimensión que habría que desarrollar en el amor por uno mismo es el autoconocimiento, es la autoobservación. Es el cuidado consciente de lo que nos está ocurriendo en nuestro interior. El autoconocimiento es el primer requisito en el amor por uno mismo. Saber qué nos ocurre, quiénes somos, cuáles son nuestros procesos conscientes y también los procesos más inconscientes. La segunda dimensión, la segunda señal que también nos muestra que va creciendo y se va desarrollando ese amor por uno mismo, es el cuidado y el respeto por nosotros. El cuidado quiere decir la atención a necesidades tanto físicas, de descanso, de sueño, de estar en un momento determinado solos, si lo necesitamos así, necesidades físicas y necesidades también psicológicas, emocionales. Esto implica una actitud de escucha, de escucharnos, porque en la actualidad hay muchísimas personas que están tan hiperactivas o están tan distraídas con tantos estímulos y tantas actividades que realizar que no tienen un espacio para la observación y la escucha interior. No se detienen en ningún momento. Entonces, un rasgo muy característico y definitorio del amor por uno mismo es poderse parar, poderse escuchar, como haríamos con un amigo o una amiga, ¿no? Al que escuchamos con atención, ¿no? Pues ¿por qué no lo practicamos con nosotros mismos, ¿no? Esta escucha interior, este respeto también, ¿no?
escuchando las señales de nuestro cuerpo, las señales de nuestra mente, las señales de nuestra vida emocional. Cuidado por uno mismo y respeto por uno mismo con escucha. Esto, de nuevo, hay que insistir que no tiene nada que ver, no guarda ninguna relación con ninguna actitud egocéntrica ni con ninguna actitud narcisista. Es ese amor que empieza desde nosotros. De hecho, hay en el ámbito budista, en la tradición budista, hay una meditación llamada metta, con 2 T's, que en pali significa algo así como benevolencia y amor incondicional hacia todos los seres. Y esta meditación empieza desde un punto que es la relación de amistad, la amabilidad hacia nosotros mismos. Este punto de partida, que a partir del cual se va a ir extendiendo en radios cada vez más amplios, abarcando todo ser viviente, incluso el universo entero. Pero parte y comienza por ese amor de aceptación, de relación amistosa, de cuidado de uno mismo. Fijaos, por lo tanto, qué importancia tiene que esto lo podamos hacer precisamente para poder ampliar nuestra capacidad de amar. Esta aceptación, este saber quiénes somos, qué nos ocurre y poderlo acoger de manera benevolente. Entonces estábamos hablando del autoconocimiento, estábamos hablando del cuidado y el respeto por uno mismo, y hablemos también de otra cualidad muy importante, la objetividad. Es decir, tener una percepción, esto es algo difícil, que exige mucho trabajo interior, tener una percepción objetiva de quiénes somos, ni inflada, ni sobrevalorada, ni infravalorada. Está muy relacionado con un conocimiento de uno mismo, claro está, y también con la humildad, porque la humildad tiene una raíz etimológica muy hermosa. Humildad viene del término latino humus, tierra, es estar en contacto con la tierra, estar en contacto con nuestro ser real, con nuestra objetividad, con lo que somos, mucho o poco. Entonces, la objetividad está realmente vinculada a una apreciación objetiva, un ajuste en la percepción de lo que somos. Y esto es humildad. Tener una buena autoestima o amor por uno mismo no es que uno se crea mejor que todos los demás. Uno puede ser incluso mediano y, sin embargo, en esa medianía aceptar lo que somos y quererlo tal y como es. Entonces, esta cualidad de la objetividad también es muy importante. ¿Por qué? Porque en el transcurso de nuestra evolución, de nuestro crecimiento psicológico, recibimos muchos reflejos de nuestros padres, de nuestros educadores principales, de la sociedad, del barrio en donde estamos, del colegio, muchos reflejos sobre lo que somos. Y el drama de muchas personas es que se autoperciben de una manera distorsionada. No tenemos una autoimagen, una representación de nosotros mismos de nacimiento, se tiene que ir construyendo dentro de un contexto intersubjetivo, con otras personas que nos van educando, ¿no? Y nos van devolviendo con su mirada, con sus palabras, con el lenguaje verbal y no verbal, imágenes de lo que somos, que a veces puede guardar poca relación real con lo que somos verdaderamente. Entonces, ese trabajo que hay que hacer también en la terapia de cuestionar todo lo que te has creído sobre ti mismo y que muchas veces ni eras tan siquiera, y desvelar y descubrir quién eres, es un trabajo muy necesario y muy importante en el curso de la terapia. Entonces, otra característica, como hemos dicho, es eso, la objetividad. Otra también es la responsabilidad. Creo que se me había olvidado en la primera parte, uno de los indicadores también muy definitorios de la falta de amor por uno mismo es la culpabilidad frecuente y la vergüenza. En el caso de ver qué rasgos definitorios podrían más o menos definir lo que es el amor por uno mismo, justamente podríamos señalar también el sentido de la responsabilidad. Una persona se ama a sí misma en la medida en que se siente autora, responsable de su propia vida, que responde de sus actos, pero sin culpabilidad neurótica.
La culpabilidad y la responsabilidad son dos actitudes muy diferentes. En la responsabilidad uno se hace cargo de lo que es, de lo que hace, de todo, de sus decisiones, de sus comportamientos. Es autor, decía Sartre, que ser responsable es ser autor de la propia vida, no delegar las decisiones o la autoría en otras personas, sino en nosotros mismos, con nuestros aciertos y nuestros errores. Esto es un sano cultivo también del amor por uno mismo y no la culpabilidad neurótica y el sentimiento de vergüenza. Entonces decíamos también este sentido de la responsabilidad, cultivar el sentido de la responsabilidad como también un hallazgo de madurez, un logro de la madurez humana. Otra actitud a cultivar es la benevolencia. Si decíamos en el anterior capítulo que una manifestación muy clara de falta de amor por uno mismo era precisamente la autocrítica, el juez severo que está siempre observando y juzgando y desaprobando nuestros errores, aquello que nos falta para ser lo que deberíamos de ser, ¿no? La actitud benevolente es muy importante cultivarla, que no es lo mismo ni mucho menos que una actitud de autojustificación. La actitud benevolente es una actitud que no es inflexible y que no trata de juzgar y condenar, sino de comprender incluso cómo somos o lo que hemos hecho. La actitud benevolente también guarda relación con una actitud también para perdonarse a uno mismo. Ejercer el perdón por uno mismo también es un acto de amor, porque todos hemos cometido errores de los cuales nos hemos arrepentido más tarde o hemos podido hacer daño involuntariamente a otras personas o a nosotros mismos. Y si no tenemos esa capacidad para perdonarnos de forma benevolente, estamos en guerra. Y si estamos en guerra con nosotros mismos, no podemos estar en paz con los demás tampoco. Entonces, esta cualidad de la benevolencia también es importantísima cultivar en el recto y en el buen amor por uno mismo. Estábamos citando unas cuantas, vamos a proseguir con otra también que es importante. La capacidad para cultivar la soledad y el retiro. Que uno pueda estar a gusto en su propia compañía y que pueda justamente disfrutar de la soledad. Eso que decían los versos de Lope de Vega y Carpio, a mis soledades voy, de mis soledades vengo, porque para andar conmigo me bastan mis pensamientos. Esa sensación de compañía amistosa que uno puede tener en soledad consigo mismo. Las personas que no están o que muchas veces se angustian al estar a solas es porque dentro hay un profundo desamor por sí mismas, por ellas mismas. Entonces, una característica también importante para cultivar es esa soledad, esa búsqueda también del retiro como compañía propia, como acompañamiento amistoso de uno mismo. Y más adelante, aparte de estas cualidades, también señalaríamos otra, la compasión. Parecida a la benevolencia, la compasión significa la comprensión también de nuestro sufrimiento. Hemos dicho, dejemos de ser jueces, censores, tratemos de comprender también por qué sufrimos. Y la compasión no solo se ejerce hacia el exterior, hacia otros, también hacia nosotros mismos debe de existir esa actitud para detectar el sufrimiento y comprender el sufrimiento y tratar de aliviar también nuestro propio sufrimiento. Por lo tanto, la compasión no solo tiene una cara hacia el exterior, sino también empecemos por ser compasivos con nosotros mismos. Y no sé si alguna más me dejo por ahí, seguro que tengo otras, pero al menos poder dibujar una serie de actitudes, de disposiciones para poder justamente ir avanzando en ese aprendizaje del amor por uno mismo tan necesario como hemos dicho anteriormente. Muy bien, qué maravilla. Me ha hecho mucha gracia porque lo que comentabas al principio de las 8 claves para saber si no teníamos amor por nosotros mismos enlaza muy bien casi con los 9 números del eneagrama, ¿no? El 1 sería el perfeccionista,
dentro de los defectos de cada uno, pues hablabas también del 3, ¿no? Que es el tema de la vergüenza, el proyectar una imagen que el otro te acepte a ti mismo, el 6 que es el miedo, el que se bloquea muchas veces porque no es capaz de decidir, es decir, estaban de alguna manera, estaban como contenidos en los 8 temas que tratabas, estaban contenidos casi los 9 números del eneagrama, ¿no? Interesante. Sí, qué interesante, sí, justo. Prácticamente se podía poner casi en relación cada uno con un número del eneagrama. Pues fíjate, no lo he hecho aposta, ni voluntariamente, ha salido solo. Sí. Desde una perspectiva espiritual o sufí, muy interesante todo lo que has venido diciendo, porque el amor a uno mismo sería también el amor a uno mismo con mayúscula, ¿no? Como desde un enfoque incluso junguiano, el self, mi sí mismo verdadero, lo que yo de verdad soy, mi alma o mi esencia, es algo que en cierta manera, aunque yo debo ser autor de mi vida y poner eso en juego, no enterrar los talentos, pero es algo que yo no me he dado a mí mismo, que me ha venido dado, me lo he encontrado, es un regalo divino o un regalo del universo o de la inteligencia cósmica. Entonces, amar eso, amar ese ser verdadero y ese ser esencial es también una manera de amar a Dios. Y amar mi ego como esa imagen narcisista que me monto de mí mismo y que quiero proyectar a los demás sería una forma casi de idolatría en el lenguaje de la tradición, ¿no? De enamorarme y de estar al servicio de algo que no es realmente la totalidad, sino un aspecto muy parcial con el que yo me identifico. Pues yo soy Rafa Millán, un gran psicólogo, escritor, wow, cómo mola. Tengo aquí un ego y como alguien me diga, uy, tú escribes muy mal, ¿no? Me enfado un montón, ¿no? Porque está tocando mi ego, ¿no? Claro. A lo contrario, uy, qué bueno eres, me encanta tu libro. Es que este sí que sabe este tío, ¿no? Porque está apuntalando las fantasías narcisistas de mi ego, ¿no? Y el amor propio verdadero sería el amar esa chispa divina o esa alma o esa conexión profunda, el self verdadero que habita en nosotros, que ya no es solo nuestro, ¿no? Sino que está en contacto con lo real o con lo total o algo así, ¿no? Así es como yo encajo desde una perspectiva sufí todo esto que me dices, que estoy de acuerdo en todo, ¿eh? Es una maravilla, ya veis qué maravilla con José María Herce. Yo creo que hay que suscribirse a este canal para que le traigamos más veces. Sí, bueno. Y también ahora voy a hablar yo más que nadie. Perfecto, me parece muy bien. O sea, a mí, claro, he estado leyendo los evangelios estos meses atrás, ¿no? Y leyendo sobre Jesús, el Jesús histórico. Y entonces, al final, haciendo la síntesis, como decía Ibn Arabi, haciendo la síntesis, se puede reducir, la enseñanza de Jesús se puede reducir al, primero, ama a Dios por encima de todas las cosas, ¿no? La vertical, ámalo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y luego la segunda, que es ama al prójimo como a ti mismo, ¿no? Pero siempre el como a ti mismo implica esa ecuanimidad de desear al otro lo que deseas para ti, pero también desearte a ti mismo lo que quieras desearle al otro, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay una conexión entre lo vertical y lo horizontal, también perfecta, que en este caso has venido a traer tú, haciendo hincapié en esa parte del amarse a uno mismo, ¿no? Sí. Me parece muy bien toda esta aportación que has hecho y tú también, Rafa. Yo creo que una de las, podríamos decir, faltas o errores de la educación, de un tipo de educación católica o de una pedagogía cristiana, es enfatizar en el ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, es enfatizar mucho el ama a Dios, el ama al prójimo, pero un silenciamiento del como a ti mismo. Parecía que había una cierta idealización del amor en del otro, una ética del servicio muy arraigada, y el amor por uno mismo, o como a ti mismo, o se silenciaba o se entendía como una demostración de egoísmo. Ya hemos dicho que el amor por uno mismo dista muchísimo de ser una manifestación del amor por uno mismo, sino todo lo contrario. Entonces, ama a tu prójimo como a ti mismo significa que justamente desde ese amor por ti, tanto en tus dimensiones psicológicas como espirituales, sintiéndote también hijo de Dios y además portador de una singularidad única que se manifiesta en este mundo, ¿no? Esa importancia es radical porque justamente desde ese amor por uno mismo como condición podemos estar más libres para poder amar al otro sin la necesidad narcisista o del niño interior herido que va anhelando que el otro le dé todo aquello que le faltó. Por eso es tan importante también todo el trabajo psicoterapéutico en donde nuestra mirada interior sea amable, sea la de un gran amigo que al final se acompaña en el camino de la vida, ¿no? Y luego otra relación que yo quería establecer con la espiritualidad en el tema que nos ocupa hoy del amor por uno mismo, es que si la espiritualidad consiste
en buena medida también en irse abriendo al amor, ir abriendo el corazón a todo, a Dios, a la naturaleza, a nuestros semejantes, a todos los seres sintientes y vivos. Esa apertura de corazón es muy importante y guarda una relación con toda superación del narcisismo. Porque las personas que tanto se autodevalúan como se hipervaloran, en realidad están atrapadas en su propia necesidad interior. Si te infravaloras, necesitas que el otro llene ese hueco interior, o si te hipervaloras, necesitas que el otro continuamente confirme que tienes una identidad especial o superior. De tal manera que eso te sigue encerrando en esa estructura egocéntrica, en la actividad egocéntrica del ego, y no tienes esa apertura al otro. Entonces es muy importante justamente ese trabajo de amor por uno mismo, porque nos va a permitir tener un acceso más fácil, más fluido hacia la experiencia del amor tan importante en el camino espiritual. Y sobre todo en la superación de esa falsa percepción de imagen que es el creerse separado, viviendo solo para uno mismo, encerrado en su propia identidad única y separada de todo lo demás. Claro, claro. Yo creo que también estarás de acuerdo que a la vez ese ego o esos sentimientos negativos o esas reacciones que podemos tener, por ejemplo, cuando somos juzgados por los demás, tampoco deben reprimirse o no deben como enterrarse o esconderse, sino que uno debe darse el permiso para sentirlo plenamente, pero a la vez sin estar totalmente identificado con ello, ¿no? Permitir que mi pensamiento, porque el pensamiento siempre va variando y va cambiando, yo lo veo como las ramas de un árbol al viento, un árbol muy flexible, que ahora pienso una cosa, ahora la contraria, me parece que sí, ahora que no, ahora Pepito me cae bien, ahora me cae mal, y las emociones igual, ahora me siento bien, ahora me siento mal, es como el tallo del árbol flexible, que es un poquito, se mueve, es más lento, pero también se está siempre moviendo y en una dinámica continua, pero nada de eso es verdaderamente lo que yo soy, ese verdadero yo que hay que amar, ¿no? Que es aquel que está observándolo todo como desde atrás, ¿no? Podríamos, si lo vemos así como cabeza, corazón, podríamos ir más para abajo y como en el jara o la kundalini, en un lugar de poder, estar ahí en nuestro centro, observando nuestra emoción y permitiéndola, aunque sea negativa, pero sin reaccionar demasiado y sin identificarnos con ella, pero nunca reprimiéndola, porque aceptar lo que somos es lo primero para poderlo trabajar y tal vez transformar. Así es. La paradoja justamente es que la medida en que nos aceptamos tal y como somos, con nuestras limitaciones más objetivas, nos impulsa simultáneamente a la evolución, al cambio. Hablabas, Rafa, de la importancia de saber encajar las críticas. Esto es un tema, además, que trataron mucho los estoicos en el pasado, ¿no? Como el sabio, la persona que cultiva la filosofía como sabiduría, es aquella que tiene que gestionar todo lo que dicen de él o cómo reaccionan otras personas o los juicios que le llegan o las imágenes de los demás. Esto sería incluso para otro vídeo, ¿no? Otro tema, ¿no? Cómo gestionar las críticas, cómo manejarse con los juicios exteriores de desaprobación / aprobación, porque también hay que saber manejar cuando el otro te está idealizando o te está hipervalorando, y cómo poder también manejarte con todo eso, ¿no? Decías escucharlo, valorarlo también por ti mismo, quiero decir, sopesarlo por ti, filtrarlo por tu propia conciencia, pero en definitiva no darle al otro un poder de definición de lo que somos y de lo que valemos. Esto es otra característica muy importante del amor por uno mismo, esa autoconfianza en donde uno al final tenga más independencia de los juicios externos, que muchas veces pueden estar a su vez distorsionados por las propias proyecciones que nos llegan de los demás, o prejuicios, o lo que sea, ¿no? Además, hoy en día con el anonimato de las redes sociales, ¿no? Que esto en el canal de YouTube o cualquiera que tenga un perfil en redes, como un montón de gente desde el anonimato de una cuenta que a lo mejor es falsa, están como atacando, enviando hate, ¿no? Como dicen ahora, enviándote así odio, y entonces como se te va saliendo callo, y ya nosotros yo creo que es como cuando te pinchas muchas veces en el mismo sitio, ¿no? Con la aguja ya te sale callo y ya no ni lo notas, ¿no? Sí, pero es muy importante gestionar la crítica. Yo decía que una de las características más definitorias de la falta de amor por uno mismo es la hipersensibilidad a la crítica, ¿no? Exterior. Cómo te puede desestabilizar un juicio de personas que incluso ni tan siquiera te conocen. Eso es. Y le damos un poder, una autoridad
muy grande como niños pequeños a lo que diga papá o mamá y no tenemos un criterio interior formado por nuestros propios pensamientos y nuestra propia mirada. Yo creo que hay algo ahí también casi biológico, porque estamos diseñados para que evolutivamente podamos funcionar como especie desde otro punto de vista, para ver más la amenaza o para ver más aquello que puede suponer una problemática o una amenaza o incluso una amenaza social, como puede ser una crítica, que lo contrario, ¿no? Que ver el halago. Y hay un famoso estudio cognitivo que cito muchas veces, ¿no? Que si se pone como un panel con un montón de caras sonrientes, ¿no? Una cara enfadada la localizamos al instante, ¿no? Mientras que lo contrario no pasa. Entre un montón de caras enfadadas, la cara sonriente hay que irla buscando, ¿no? Porque estamos diseñados para hipertrofiar en ocasiones, como ese comentario negativo que eso al principio a nosotros nos pasaba un montón en YouTube. Teníamos 45.000 comentarios positivos, animados, y de pronto había uno negativo y ya ese era el que te quedaba dándole vueltas, ¿no? Sí, sí. Aparte de ese factor de supervivencia biológica, no hay que olvidar que vivimos en una sociedad en donde se hace mucho énfasis a la admiración y la imagen que otros tienen de nosotros, ¿no? Y querer además recoger el mejor reflejo posible. Entonces eso también paradójicamente nos hace mucho más vulnerables a que el otro no nos reconozca o nos diga que no le gustamos o que algo de lo que hacemos o lo que hemos dicho no les gusta. Que también está en su derecho siempre y cuando respete mínimamente la dignidad de la otra persona. Entonces, esa facultad para no estar vendidos o perdidos en lo que el otro refleja o proyecta de mí es una magnífica cualidad que hay que cultivar y que tiene que ver con esa autoconfianza, con esa mayor independencia de criterio sobre lo que los demás digan o reflejen sobre nosotros mismos. Pero vivimos en una sociedad, en un contexto en donde todo el mundo es mirado y mira a otros, ¿no? Es decir, se busca mucho qué imagen te devuelven y cómo los demás nos miran. Y precisamente por eso estamos mucho más vulnerables a cualquier comentario o cambio de actitud hacia nosotros y nuestro centro de gravedad está puesto en el exterior y no en el interior con nuestra conciencia y nuestro criterio autónomos. Ya está, ¿no? ¿Le damos las gracias o qué? Ah, sí, no sé cuánto tiempo llevamos. Yo tampoco sé cuánto tiempo, pero yo creo que... Tengo ni idea, sí. Lo es que me mira como diciendo, a ver qué comentas. A ver, no, hace algo para no ser yo siempre el que habla, que luego me lo pone. Venía por... O sea, me venía esa imagen, ¿no? La importancia, que es algo que he reflexionado yo mucho, la importancia de reconocer nuestros límites, ¿no? Como todos venimos muy limitados, limitadísimos al mundo, pero hay en el reconocimiento del límite, hay algo que se convierte en trampolín. Porque es, por ejemplo, yo qué sé, si el agua está desparramada por muchos sitios, tú le pones un cauce muy estrecho y entonces de repente el agua toma fuerza y tiene un destino y tiene un objetivo y tiene un camino, ¿no?, que seguir. Pues es algo parecido, el reconocimiento, la aceptación y el abrazo de nuestros límites de alguna manera se convierte, y paradójicamente se convierte en trampolín para nuestra vida, ¿no? Y esto es muy hermoso cuando lo descubres, ¿no? Porque parece que siempre queremos, además en esta sociedad, que todos tenemos que ser como perfectos en todo, ¿no? Tenemos que ser guapos. Ahora ya los políticos son guapos, por ejemplo. Bueno, casi todos. Casi todos. No, pero es alucinante, porque ya ahora hasta para ser político tienes que ser guapo. Ya lo buena persona que es, eso no importa pues tanto, pero tienes importa, como que ser por la guapo, ética, ¿no? Que tengas, sí. Entonces parece que todos tenemos que ser perfectos. Sí. Pero es desde lo contrario, desde el reconocimiento y la aceptación a fondo de nuestra imperfección, sí, cómo puede florecer realmente nuestra vida, ¿no? Completamente de acuerdo contigo. Y a eso me refería antes cuando hablaba de tener esa percepción objetiva de lo que somos, ¿no? Siempre somos en sentido dinámico porque vamos también transformándonos, ¿no? Pero paradójicamente, en la medida en que aceptamos lo que somos con nuestras limitaciones, con nuestras debilidades también, justamente eso nos hace fuertes. Nos prepara mucho mejor para seguir evolucionando en vez de tratar de o juzgarlas de forma severa o ocultarlas debajo de la alfombra de la conciencia, ¿no? Ese reconocimiento honesto de que somos imperfectos, de que lo más fácil en esta vida es extraviarse, por lo menos alguna vez, porque no llevamos el libro de instrucciones sobre cómo actuar, decidir, encontrarnos a nosotros mismos o encontrar el sentido de la existencia. Tenemos que a veces dar bandazos, estar perdidos, hacer muchas tonterías, y con esa aceptación de nuestra condición humana, débil y también a veces pues desorientada, es un buen punto de partida como aceptación y amor por uno mismo.
A lo largo de esta charla me he estado dando cuenta de una cosa muy importante, que es que José María y yo vamos al mismo sastre. No sé si os dais cuenta que vamos... Porque a veces la gente pregunta, ¿por qué llevas la bufanda así? ¿Eso es una cosa religiosa o qué? No, Mucha gente me lo pregunta. No, Es yo que llevo estamos... pañuelos con frecuencia, o sea que no es una raro. cosa muy secreta y muy esotérica. Que estamos en el ajo, José María y yo, y nadie más. Sí. Confabulando. Confabulando. Bueno, pues nada. Venga, ¿Queréis María, que lo dejemos cierra, aquí sí. ya? ¿Quieres hacer algún comentario, María? Cierra, No, cierra, yo darte comenta, las cierra gracias el como vídeo. siempre. Bueno, gracias infinitas. Y a Muy, todos los pues que muy nos ven. contenta. Yo creo que a la gente le va a gustar mucho. Entonces, nada, si os ha gustado como a nosotros, dadle a like, compartidlo en redes sociales, dadle a la campanita si queréis también y suscribíos al canal. Y cualquier comentario que hagáis, si Dios quiere y podemos, pues lo responderemos, ¿vale? Y si es crítico, también lo encajaremos y nos ayudará a trabajar también nuestra propia autoestima y el amor por nosotros mismos. Y como no hay nada más bello que expandir esa autoestima y ese amor propio, compartirlo en redes sociales. Ya está, ¿no? Ya está. Pues venga, María. Bueno, Pues nada, muchas gracias, José María, muchas gracias. Y ya lo he dicho todo. ¿No? Bendiciones, Sí, ¿no? bendiciones, Acabamos. claro. Bendiciones. Sí, bendiciones, yo también quiero darle las gracias a todos los oyentes y todos los que nos vean, y siempre con la intención de que todo esto que estamos aquí hablando y compartiendo sirva para el crecimiento, para la evolución, porque al final para eso hemos nacido, para evolucionar y seguir progresando en conciencia y en libertad. Y como José María Erce no está muy presente en el mundo virtual y digital, lo que sí que dejaré es en la caja de comentarios, por si alguien quiere ponerse en contacto con él, su número de teléfono. Muy bien, gracias. Muy bien. Y ahora ya, gracias. Bendiciones. Adiós. Es importante cultivar ese amor. Amor porque somos hijos de nuestro Creador, ¿no? Y por lo tanto tenemos esa chispita de Él en nosotros, y también porque somos esa ola única, ¿no? Esa manifestación única que, por limitada que sea, también necesita ser aceptada y abrazada. Así es. Así que Amén. Bueno. Amén.